Bienvenidos, les habla Nelson Fernando Silva Saavedra, el creador de Veras de Luz. Me place mucho entregarles el séptimo video de mi proyecto, el cual denominé Los Pecados Capitales. Antes de dar inicio a este nuevo proyecto, quiero pedir disculpas a mis seguidores porque hace más de 2 meses que no saco un video. Hace más de 2 meses que no comparto mis ideas, mis puntos de vista con ustedes. Pero esto obedece a varias razones. Primera razón, como les comenté en el primer video, yo soy ingeniero de sistemas y trabajo de forma independiente. A raíz de la crisis económica por la cual atraviesa Colombia y el mundo entero, pues me he visto en la obligación de viajar por diferentes municipios del departamento del Tolima e incluso fuera del departamento. Ahora bien, me centro en ofrecer mis servicios como profesional, en mi caso, desarrollo de software y análisis de sistemas de información. Por eso es que no he tenido, no tanto el tiempo, sino que no he tenido como el espacio, porque he estado en hoteles, he estado en casas de familiares, de amigos, y pues allí no cuento con las herramientas para desarrollar los videos. Otra razón por la cual no he podido sacar videos es que he tenido algunos problemas en el habla, por algunos problemas de salud. Gracias a Dios no tiene nada que ver con el COVID-19, simplemente alguna pequeña gripa que me ocasionó problemas de garganta y no podía realizar videos de óptima calidad. Pero gracias a la vida, gracias a Dios, estoy aquí para seguir trabajando, seguir transmitiendo mis conocimientos. Otra razón es que he tenido problemas de audio, he tenido problemas de video, herramientas que debo ya cambiar de alguna forma, pero como les decía anteriormente, Veras de Luz no está en condiciones ahorita para poder suministrar herramientas, nuevas tecnologías. No tiene ahorita la capacidad económica para solventar estos gastos. Quiero también recomendarle a las personas que no hayan visto los primeros videos del primero al sexto, que en lo posible lo hagan, porque es que si no lo hacen, no van a entender fácilmente los que siguen, incluso este mismo, porque los primeros videos hablan de la existencia de Dios, de los pecados, incluso el último, el sexto, hablaba de los pecados, y este es como la continuación, pecados capitales. Entonces recomiendo a esas personas que en lo posible vean del primero al sexto. Por otro lado, quiero comentarles que, teniendo en cuenta el capítulo anterior, los pecados, y donde yo comentaba que los pecados para Veras de Luz no existen, simplemente porque el pecado, al tomarlo, se puede definir como una acción que va en contra de la voluntad de Dios, una acción que puede incluso enfadar al Dios del bien, al Dios del amor. En Veras de Luz pues decíamos que el pecado no tiene forma de existir porque sencillamente a Dios nada le enfada. Dios es Dios, Dios es un ser omnipotente, es una energía tan grande que, como dije en el primer video, todavía no tenemos la capacidad intelectual y espiritual suficiente para poder entender su verdadero significado y existencia y esencia. Mucho menos vamos a podernos atrever de que es una energía que se enfada. Como es una energía omnipotente, no tiene lugar para que se enfade. Pero algunas religiones lo toman así, que es que el castigo, que es que el pecado podemos hacer enfadar a Dios, y Dios nos envía castigo, nos envía muerte, nos envía fuego y fuego y fuego. A raíz de esto he recibido críticas. Claro está que yo pues ya sabía que iba a recibir críticas, como lo comenté en los primeros videos, y de eso se trata Veras de Luz. He recibido críticas tanto que me han podido catalogar de que tengo un problema mental, que quizá estoy loco, hablándolo en términos generales. Y esto no me causa dolor o no me causa ira. Lo que me causa es una pequeña tristeza, porque la mayoría de estas personas que me han catalogado de loco, de una persona con problemas mentales, son personas que se han dejado manipular de los líderes religiosos. Son personas que creen que con aplausos, que con cánticos bullosos, que con oraciones, que darse golpes contra las sillas, arrodillarse o botarse en el piso, revolcarse, están comunicándose con el Dios del bien. Y eso me causa tristeza porque concluyo que realmente estamos más ignorantes de lo que yo imaginaba. Ahora, una persona que intenta ver las cosas de otros puntos de vista, de diferentes puntos de vista, entonces lo catalogan como loco.
pero no hay problema, yo estoy completamente preparado porque yo sabía que iba a pasar esto. Y bueno, no me enfada, ni mucho menos. Les agradezco esas críticas porque para mí son críticas constructivas, porque lo que hacen estas personas es alimentarme para yo seguir avanzando y prepararme más para en algún momento ellos puedan entrar a Esferas de Luz. Aunque ellos esperan que yo salga de Esferas de Luz y entren a sus religiones. Y eso nunca irá a pasar porque no tendría sentido. Pero por otro lado, he recibido felicitaciones, he recibido aplausos, he recibido mil felicitaciones de personas que, como en la vida, son personas que no tienen nada que ver con la religión, son personas que están en la ciencia. He recibido felicitaciones de matemáticos, de físicos, de un ingeniero químico, de profesores de universidades, que incluso son personas que también me están colaborando en mis proyectos de la profesión, pero esas personas se han dado cuenta de lo que yo he transmitido e incluso me han dicho que de dónde saco tanto conocimiento, ¿sí? Y es lo que yo he contestado, que pues con mi profesión, que es ingeniería en sistemas, he logrado un desarrollo de la lógica y de la filosofía. No es que sea un experto en la lógica, no sea un experto en la filosofía. Lo que me ha permitido la carrera es desarrollar mi forma de pensar, desarrollar mi forma de ver las cosas de diferentes puntos de vista para así poder tener varias conclusiones y no solamente lo que me venden y de forma barata. Las diferentes entidades económicas como las religiones, que su principal interés es llenar los bolsillos de cada uno de sus líderes. Bien, ahora damos paso al tema de hoy, los pecados capitales. Esta fue la introducción. Bienvenidos. Lujuria es el pecado de consentir en pensamientos que se consideran impuros por su excesiva compulsión sexual. Es la búsqueda desordenada por satisfacer el placer sexual sin límites, la cual puede generar y degenerar en actitudes y procesos deshumanizantes. Gula es el consumo desmedido de alimentos y bebidas, la glotonería llevada a su máxima expresión. Es el vicio por comer de manera irracional, de forma voraz, lo que conduce a pagar graves consecuencias físicas y sociales. Igual ocurre con las bebidas, cuyo exceso hace que la persona se embriague y pierda la razón. Avaricia o codicia es un pecado de exceso, al igual que la lujuria y la gula, pero el exceso se manifiesta en el deseo de poseer bienes materiales y riquezas de forma irreflexiva. Los avaros quieren tener grandes cantidades de objetos o de dinero que sobrevaloran. No les importan los medios por los cuales puedan obtenerlos. Pereza es la incapacidad de hacerse cargo de la propia existencia de la persona y de las obligaciones espirituales de la fe que practique. A través de la pereza o asidia, las personas olvidan del cuidado propio y descuidan también el amor que se debe a Dios. La pereza, por lo tanto, genera tristeza, desgano y aislamiento. Ira es un sentimiento descontrolado y desmedido de rabia o enojo, que impulsa a cometer actos de violencia física contra otros o contra sí mismo. La ira se relaciona con la impotencia ante la realidad y la impaciencia, y despierta actitudes como la discriminación y el ajusticiamiento al margen de la ley. Envidia corresponde al sentimiento de pesar ante el bien o el éxito de terceras personas. En este sentido, la envidia no es simplemente el deseo de tener lo que el otro posee, sino el deseo de que el otro no tenga bien alguno. Por tanto, la envidia es un vicio que lleva a desear el mal ajeno. Soberbia es la apreciación descontrolada de nuestro propio valor atractivo e importancia ante los demás. Se le considera uno de los pecados más serios. Las personas soberbias se caracterizan por considerarse superiores a quienes les rodean. El narcisismo o vanidad es una manera de ser soberbio. Como podemos observar y concluir, los pecados capitales simplemente son acciones que nos pueden llevar a cometer otras impurezas.
que según las religiones pueden hacer enfadar a Dios. Cabe destacar de que los pecados capitales son 7 y no están incluidos en la Biblia. Sin embargo, los textos bíblicos se refieren a ello, de que no debemos caer en la ira, de que no debemos caer en la pereza, de que no debemos ser personas impuras. De cierta forma, como que lo describen a rasgos. Los pecados capitales se le atribuyen al Papa Gregorio Magno en el siglo VI. Más adelante, Santo Tomás de Aquino los ordenó del primero al séptimo y sacaron estos pecados capitales, que son acciones que pueden hacer enfadar a Dios. Pero analicemos cada uno de ellos. Aquí estamos hablando de la lujuria. Dice que es el pecado que nos puede llevar a considerarnos impuros, porque de una forma excesiva estamos pensando en la sexualidad. De cierta forma sí se tiene alguna razón aquí, porque es que si una persona está pensando de forma excesiva, y no solamente excesiva, está pensando en el sexo, muy posiblemente esta persona pueda llegar a cometer acciones que lamentablemente perjudican seriamente a la humanidad, sobre todo a la niñez. Estas personas pueden llegar a la violación, por eso son los violadores que afectan a los niños. En vez de cuidar a los niños, lo que hacen es maltratarlos y hacerles semejante mal tan grande. Eso, estoy de acuerdo que la lujuria bien podía llevarnos a cometer ciertas acciones que no son para nada bienvenidas al espiritualismo, pero no enfadan a Dios. Entonces dirá el violador: o sea, es que si no enfada a Dios, entonces yo puedo violar y pasar por alto todo. No, lo que pasa es que, como dije en el video anterior, si la persona comete alguna acción que puede perjudicar al prójimo o puede perjudicar a la naturaleza, con ello traerá algunas consecuencias. Por ejemplo, al violador pues le traerá consecuencia que lo van a privar de la libertad, o incluso lo pueden asesinar, o más adelante también puede sufrir alguna violación. No necesariamente tenga que ser una violación, sino por cuestiones de la vida tiene que pagar eso, pero no es porque Dios le cause daño, simplemente son consecuencias de las malas decisiones. El violador le hizo mal a una niña, pues el familiar simplemente sacó el revólver, le pegó un tiro y quedó cuadrapléjico, o lo mató, así de sencillo. Entonces son consecuencias, pero no tienen nada que ver con la ira de Dios. La gula dice que es el conjunto desmedido de alimentos y bebidas, que es la famosa glotonería. No tengo ni idea a qué se refiere acá la religión con que si yo soy glotón pueda hacer enfadar a Dios. Hombre, si yo soy glotón y voy a comer desmedidamente, me puedo enfermar. Puedo gastar incluso el dinero que necesito para otras cosas. Si yo gasto el dinero en bebidas embriagantes, creo que ese es el caso, pues sencillamente me puedo enfermar, o voy a gastar el dinero que necesito para servicios públicos, que necesito para pagar educación, alimentos. No quiere decir que hay que privarnos de tomarnos algunas copas, que hay que privarnos compartir con la familia, con los amigos, sino que todo debe ser como a gran medida y no hacer desperdicios de dinero, porque de pronto más adelante lo vamos a necesitar. Avaricia y codicia. Dice que es el pecado de exceso, al igual que la lujuria, pero esto se manifiesta más que todo son con los bienes materiales. Entonces yo quiero tener avaricia, tener un carro, tener casas, tener fincas, tener todo lo que tenga que ver con el mundo material. Si el señor Gregorio Magno, que fue el Papa a quien se le atribuye los 7 pecados capitales, habla de que la avaricia y la codicia es un pecado, la pregunta que resalta aquí: entonces, ¿por qué la religión católica tiene el pecado de la avaricia? No entiendo. ¿Por qué la religión católica, en vez de estar haciendo oraciones que no sirven de nada para que se acabe el hambre en el mundo, por qué no coge esas riquezas y de alguna forma sale de ellas para coger el dinero y ayudar a la gente que realmente lo necesita? La Iglesia Católica entonces está cometiendo ese pecado.
porque son tantas las riquezas que incluso tienen, creo que, su propio banco. Son tantas las riquezas que dicen que es una de las compañías más millonarias del mundo. Entonces ellos están practicando la avaricia. Para mí no tiene nada que ver con pecados, pero para ellos sí. Hombre, si yo trabajo para comprarme un carro, pues cómpreselo. Si quiero tener una casa, pues cómpresela. Quiero tener 100 fincas, si tiene, pues cómpreselas. Lo importante es que las compre con un dinero limpio, que las compre con un dinero que se ganó sanamente. Pero en lo posible, lo que hay que hacer, si se tiene buen dinero, es tratar de ayudar al prójimo que realmente lo necesita. La pereza. Acá hay una pequeña contradicción, porque dicen que la pereza es la incapacidad de hacerse cargo de su propia existencia, o incluso la pereza de orar o meditar para tener una comunicación con Dios del bien. Pero hombre, me critican la pereza. Pues si yo ya tengo dinero, digo, pues yo trabajo y solamente para mi pan diario, para vestirme y no más, porque ¿para qué sigo trabajando? Porque no, que si yo gano plata, entonces me compro un carro, me compro una casa, me compro una finca, me compro un edificio, me compro lo que yo quiera. Pero entonces yo no puedo comprar nada de eso porque eso es avaricia. Entonces, ¿para qué trabajo? Pues yo simplemente trabajo las 4 horas, me gano el pan y para ir juntando para un vestidito, pagar el arriendo y ya. Pero dicen que no hay que tener presa, que hay que trabajar y trabajar y trabajar y trabajar. No entiendo para qué trabajar si no podemos comprar nada, porque la avaricia es pecado. Ahora, están relacionando también la pereza, que nos da pereza de meditar con Dios. Miren, meditar con Dios incluso no es perezoso, es sabroso. A mí me daría pereza es ir a aplaudir, a cantar, a hacer bulla, a darme contra el piso, a puercarme la ropa. Eso sí me daría pereza. Pero es que la meditación no nos invita a eso. La meditación nos invita a relajar nuestro cuerpo, a relajar nuestra mente, a descansar nuestra mente, nuestro cuerpo, a relajar nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro pensamiento lógico, para asimismo, después de esa relajación, entrar en un proceso de meditación en paz, una meditación constante y energética, la cual nos pueda llevar a una comunicación telepática con el Dios del bien o con los ángeles, que creo que es más sencillo, más fácil. No es tan fácil, pero es más fácil comunicarnos con seres angelicales que directamente con Dios. Todo eso lo hablaremos más adelante. Entonces, eso no es perezoso, eso es una meditación, eso no es una función que nos cause pereza. Hombre, si a la persona le da pereza meditar, pues le da pereza de cualquier otra cosa, porque la meditación incluso es una función, es un ejercicio para descansar desde el cuerpo hasta el alma, hasta el espíritu. Sigamos. La ira, que es un sentimiento descontrolado, es un sentimiento desmedido de rabia. Y aquí me dan a entender una cosa, y lo digo con mucho respeto, lo digo con respeto a todos mis seguidores. Entonces aquí las religiones, sobre todo la religión católica, está tratando a Dios como un ser pecador, porque es que en la Biblia se refieren a Dios como una persona, como un ser, mejor, como un ser que tiene ira, que le causa ira de vernos tan pecadores, que a Dios le da coraje, le da rabia, y por eso es que nos manda fuego, nos manda castigos, nos manda enfermedades. Entonces Dios es pecador. Aquí hay una contradicción muy grande. Y de pronto aquí creo que acá lo tengo, sí. Dice que en el Antiguo Testamento, dice en Números 11:1-2, dice, el pueblo comenzó a quejarse en la adversidad al oído del Señor. Y cuando el Señor los oyó, se encendió su ira, y el fuego del Señor ardió entre ellos y consumió un extremo del campamento. Entonces clamó el pueblo de Moisés, y Moisés oró al Señor y el fuego se apagó. En Job 4:9 dice, por el aliento de Dios perecen, y por la explosión de su ira son consumidos. Y así me podría estar leyendo y consultando versículos y versículos bíblicos donde se refieren a Dios como un ser lleno de ira. Entonces después las personas me dicen que estoy loco
sencillamente porque estoy tratando de orientar a las personas. Mire esa contradicción tan grande que hay. Dios nunca tiene ira, porque es un ser omnipotente, es un ser poderoso, es un ser infinitamente superior a la humanidad. La humanidad es un ser muy bajo, muy bajo. Es el ser siguiente a los animales irracionales. Los seres angelicales están por encima, muy encima de nosotros. Y por mucho más encima están el Dios y las energías sagradas. Entonces, ¿cómo se van a referir a una energía tan poderosa como una energía llena de ira? Envidia corresponde al sentimiento de pesar ante el bien o el éxito de terceras personas. Es el sentimiento, el sentido de que simplemente nosotros nos sentimos mal cuando nuestro semejante, nuestro compañero de oficina, nuestro familiar, incluso nuestro amigo, compre un bien. Entonces nosotros sentimos envidia de eso. Esto puede ser real porque si yo siento envidia, incluso puedo llegar a cometer acciones que me perjudican o perjudiquen a los demás, como por ejemplo ir a atracar, ir a robar, ir a matar, ir a secuestrar para obtener el dinero o los recursos económicos para poder así obtener lo que la persona la cual yo estoy envidiando, yo poder obtener un bien mejor que el que él tiene. De esta forma, pues sí, tenían razón el señor Papa, el señor Magno, al decir que la envidia nos puede perjudicar, pero no tiene nada que ver con la ofensa de Dios, que es lo que dicen sobre los pecados que nosotros cometemos. Lo mismo, por último, la soberbia. Dice que es la apreciación descontrolada de nuestro propio valor y donde nos hacemos sentir importantes, queremos ser más importantes que los demás. Esto, pues, la mayoría de personas sufren de esa soberbia. Incluso grandes líderes políticos, presidentes de naciones, se sienten importantes ante los demás, ante los ministros, ante el pueblo. Y eso es algo absurdo, porque, hombre, se siente mucho más que el pueblo, si el pueblo es el jefe del presidente. Pero el presidente nunca acepta eso, jamás lo aceptará. Pero el pueblo es el propio jefe. Y no sé el presidente, no estoy hablando del presidente de Colombia, estoy hablando del presidente de todos los países a nivel mundial, porque la mayoría son así, se sienten importantes. Hay presidentes muy buenos que realmente sí aprecian al pueblo, pero la mayoría como que no aprecian al pueblo, sabiendo que el pueblo debe ser su mejor aliado, su mejor amigo. En cuanto a la soberbia, pues sí tendrían razón de que son acciones de que nos perjudican. En conclusión, todos esos 7 pecados capitales lo que hacen es que nosotros nos centremos o más bien nos tranquemos, nos bloqueemos en el avance espiritual y no sigamos con un desarrollo intelectual ni espiritual. Pero no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver con la furia de Dios. Nuevamente, y perdón que sea tan recalcador en el tema, Dios no se enfada, Dios no siente ira. Sencillamente porque Dios es un ser omnipotente. Me da tristeza saber de que las personas se han dejado manipular de diferentes ideologías. El pecado es un instrumento que ha utilizado las religiones para podernos controlar y podernos decir de algún modo de que Dios nos tiene preparado un castigo. Entonces, si usted se porta bien, va al reino de los cielos; si se porta mal, va al infierno. Eso no es cierto. Son temas que en Esferas de Luz los trataremos detalladamente más adelante. Ahorita no me atrevo a seguirlo porque son temas muy complejos y hay que ir poco a poco avanzando, profundizando y estudiando. Si me trataron de loco simplemente porque dije que el pecado no existe, ¿cómo será cuando entre a esos temas? Pero me encantan las críticas, porque para mí las críticas no son críticas destructivas, por muy destructivas que sean.
Las críticas siempre deben ser constructivas, o sea, que nos ayuden a construir aún más nuestro futuro, nuestros proyectos, nuestros puntos de vista. Los invito a reflexionar sobre Final de Luz. De nuevo, les pido a las personas que no hayan visto los videos anteriores que en lo posible los vean, los revisen y saquen sus propias conclusiones. Nos pueden visitar en YouTube para que nos den el me gusta. Y como les dije en los videos anteriores, estamos desarrollando una página web. Lo que pasa es que ahorita no tenemos los recursos económicos para pagar el hosting, alojamientos, en temas de servidores, pero apenas tengamos los recursos económicos, posiblemente vamos a publicar la página para que ustedes hagan sus comentarios. Por el momento lo pueden hacer en YouTube, seguirme en YouTube y darme me gustan o no me gusta, o hacer las críticas que ustedes crean convenientes. Los invito en una próxima oportunidad que me acompañen, y en lo posible voy a hacer para sacar el video, el 8º video, en lo posible voy a hacerlo en esta semana que viene para poderles cumplir y seguir con este proyecto que me interesa que todo el mundo conozca, para de alguna forma, de la mano de todos, poder salir adelante y salir de tanta ignorancia de la cual nos han envuelto en todos estos siglos y siglos, y parece que la humanidad no se da cuenta. Hay que mirar la forma de salirnos de ese embudo y buscar el camino de la prosperidad, el camino de la espiritualidad. Créanme que estamos muy lejos de alcanzarlo, muy lejos. No sé cuántas generaciones tengan que pasar para que el ser humano pueda llegar a la espiritualidad. Ustedes me dirán, y es que los religiosos son las personas que más lejos están del camino de la espiritualidad, porque están en el camino errado. Simplemente están criticando a los pocos que vamos por el camino de la espiritualidad. No quiere decir que yo sea el espiritual o el perfecto. No, yo tengo quizás más errores que cualquier otra persona, pero lo importante es que nosotros podamos identificar esos errores para en lo posible no seguirlos cometiendo, porque esos errores me pueden perjudicar a mí mismo, pueden perjudicar la naturaleza, pueden perjudicar a mi prójimo, pueden perjudicar mi futuro, incluso pueden perjudicar el futuro de la tierra, como es la contaminación ambiental. Muchas gracias por haberme acompañado y los espero en el próximo video. Muchas gracias.